tiempo limitado, así que por favor, tú que fuiste ex inspector de armas de las Naciones Unidas, por favor, Scott. Gracias por invitarme y gracias, Dennis Moll, por esta enorme y grandiosa presentación. Y tú fuiste el que ha obtenido perfectamente, lo ha entendido todo. Nosotros estamos... Mira, me han acusado recientemente de ser un alarmista. Hay gente que me dice, eres irresponsable, estás engendrando el miedo. Pero yo te puedo decir que si no estás espantado hasta la muerte, entonces tú eres el problema y yo no soy el problema. Si la guerra nuclear en los prospectos de esta no te espantan, entonces yo no sé por qué estás aquí en este foro, no sé por qué estás tratando de lograr acá, ¿no? Donde literalmente no hay otro problema a día de hoy, y tengo que enfatizarlo porque sé que hay gente ahí que se siente fuerte, que hay muchos otros problemas, pero sabes que no hay otro mayor problema que una guerra nuclear, y casi tuvimos una la semana pasada. Yo no sé si la gente no entiende, pero Keir Starmer trajo con él la lista de objetivos, que Joe Biden tendría que haber firmado esos documentos, y esa lista de objetivos, parte de ella hubiese sido ejecutada esa noche. Varios técnicos ya estaban listos en Ucrania para poder cargar todos estos datos en los misiles de Storm Shadow, y estos misiles en estos momentos están siendo utilizados en objetivos en Novorossiya, en estas provincias de ex Ucrania, Lugansk, Kherson, Donetsk, Zaporizhia. ¿Y por qué? Porque Ucrania en este tiene su derecho de decirlo, dicen, este es nuestro territorio. Ok, Crimea, esto es nuestro territorio. Ok, esto es por lo cual Rusia no ha estado respondiendo al amenazar de guerra nuclear cuando un Storm Shadow es utilizado en uno de estos objetivos. Esto es un punto debatible. Rusia y su territorio, sin embargo, es donde tiene estas áreas donde es territorio soberano ruso, incuestionable. Y cualquier esfuerzo para utilizar estos armas proveídas por la OTAN no nada más es un tema de que la OTAN está proveyéndolos, sino son objetivos de la OTAN. Esto se trata de decir, ok, dispara el Storm Shadow, y cuál es la diferencia entre eso y utilizar un sistema de armas que tiene Ucrania, donde han estado haciendo este lanzamiento de drones de largo alcance ucranianos que han tenido bastante éxito en golpear objetivos bastante lejos dentro de Rusia. ¿Cuál es la diferencia entre un dron ucraniano y un misil proveído por Gran Bretaña o Estados Unidos? Bueno, ese sistema es un sistema ucraniano dirigido por el gobierno ucraniano, y Rusia los va a poner en cuenta, que sea lo que ellos elijan hacer. Y esa es la naturaleza de un conflicto entre estos dos naciones, en Rusia, en Ucrania. Están en una posición de un conflicto en avanzado. Ucrania sabe que esto es una guerra. Los rusos le llaman una operación militar, es una situación de semántica. Están en conflicto uno con el otro. Y la OTAN dice que no es parte de este conflicto, y aún así, cuando la OTAN provee estos sistemas, solamente pueden golpear objetivos cuando esos objetivos han sido ya procesados por las entidades de la OTAN. Eso es lo que la gente tiene que entender. No es un tema de programa de Storm Shadow misil, sino que también hay un elemento en Europa, parte de la OTAN, que absorbe la inteligencia estadounidense y su información, y donde repasa la información que mapea a Estados Unidos y lo convierte ya en un dato necesario para poder golpear un objetivo, y eso es cargado dentro del Storm Shadow, porque este se comunica con un GPS que no lo hace dentro de la señal comercial. Eso es un canal,
puede ser bloqueado, pero utilizan un canal militar. Son dos canales de encriptación. Entonces, están encriptados por Estados Unidos, utilizado tecnología de encriptación estadounidense, que es cargado por estadounidenses, no por ucranianos. Ellos no saben cómo poder operar este nivel de material clave criptográfico. Así que los Storm Shadows son disparados hacia un objetivo dentro de Rusia. Literalmente ha sido apuntado por la OTAN. La OTAN es el que aprueba este objetivo, facilitando la utilización de este sistema de armas contra ese objetivo, y eso quiere decir que literalmente la OTAN está siendo parte de este conflicto. Y Keir Starmer quiere que Joe Biden firmase esto, diciendo: permítenos utilizar el sistema de inteligencia estadounidense para que podamos golpear dentro de Ucrania utilizando los misiles de Storm Shadow. Esto es un acto de guerra. Y esto es algo que ha estado firmando Keir Starmer con esa noche. No es algo que va a pasar, no, iba a pasar esa misma noche, el viernes 16. Y el sábado todos hubiésemos estado muertos. Ese es el punto que trato de hacer aquí, amigos. Fue el lunes 16. Los rusos no están blofeando. Vladimir Putin dejó bastante claro esto el jueves, cuando se volvió evidente de que los Estados Unidos estaba teniendo sus reuniones con Starmer y la Casa Blanca, donde básicamente decía: si que tú haces eso, vas a ser parte en el conflicto y Rusia va a tener que actuar de acuerdo. Y Dmitry Peskov, el portavoz, reiteró todo esto, donde no lo dejó bastante claro porque todavía tenían una reunión. El viernes, el embajador ante las Naciones Unidas de Rusia, en frente del Consejo de Seguridad en sesiones, ya reveló este punto, que sería una declaración a la guerra. Y los Estados Unidos y Gran Bretaña permiten utilizar a Ucrania, golpear estos objetivos. El embajador de Rusia, Anatoly Antonov, en Estados Unidos, dijo: si tú piensas de que el conflicto nuclear va a ser limitado a Europa, básicamente dejando en conocimiento de que si esto pasa, Rusia utilizará armas nucleares contra Europa. Pero si tú estás en Estados Unidos y crees que va a ser limitado a Europa, piensa una vez más. Te vamos a golpear a ti. Estás jugando con fuego. No permitas que se quemen tus dedos. Y cuando dijo esto, fue algo que envió ondas de choque para todo Estados Unidos. Incluso todos estos exmiembros del tema de cómo funciona el tema militar en Estados Unidos, altos mandos, tenemos toda una oficiales que asesoran del exgobierno para conexión con la administración. Ellos llamaron a Anatoly Antonov y sabes que tenemos que preguntarte por qué el gobierno, porque no tenemos ya conexión con los rusos. Yo estuve en la embajada ese viernes en la noche y estuve ahí a la invitación de Anatoly Antonov. Estuve ahí para atender a un concierto donde estaban varios otros compositores rusos, parte de lo que el esfuerzo de Anatoly Antonov para demostrarle al público estadounidense la cultura rusa, para poder ayudar a hacer la rusofobia que se ha estado pasando a todo Estados Unidos. Nunca había visto a este embajador tan distraído y tan preocupado. Esto fue su gran momento. Estuvo trabajando durante meses para llevar a cabo este concierto y esta demostración, y en ese momento su mente estaba en otro lado. Y ahora sé en dónde estaba su mente. Estaba absorto porque posiblemente no iba a vivir al día siguiente. No tenía la certeza de lo que iba a hacer Estados Unidos, y él estaba tratando de llevar sus deberes y articular esta situación para llamar a la administración Biden y decir: no está blofeando, es tan verdadero como si tú firmas ese documento, vamos a estar en guerra contra Rusia y la guerra será una guerra nuclear. Yo no sé si ustedes estuvieron escuchando lo que le está diciendo. Ya casi nos morimos este sábado. Si tú realmente lees el tema, este libro de no sé qué persona dijo,
da un escenario de lo que es una guerra nuclear. Es un trabajo de ficción, pero estuvo documentado consultando a planificadores de guerras nucleares para entender qué es lo que está pasando. Solamente, ¿sabes cuánto toma para que se termine el mundo en un conflicto nuclear? Desde inicio a fin, desde el principio de la iniciación de un evento donde ellos creen que el primer lanzamiento nuclear hasta el último, que todo va a estar destruido instantáneamente, o en una situación más, 72 minutos solo toma. Es todo lo que lleva, damas y caballeros, 72 minutos. ¿Qué vamos a hacer si esto pasa? Esto es la pregunta existencial de nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Lo que pienso es que la gran mayoría que comparte mi miedo, mis preocupaciones de los peligros de la guerra nuclear. Pero Joe Biden, él se va a reunir con Zelensky ante las Naciones Unidas en el debate de la Asamblea General, donde van a hablar acerca de cómo poder hacer que esto suceda y qué es lo que se necesita para que esto suceda. El Parlamento Europeo ya lo ha dicho. Queremos que esto pase. ¿Por qué? Porque Europa cree que Rusia está bloqueando. Europa cree que Putin está inventándoselo. No creen que van a poder jalar el gatillo. O sea, amigos, qué peligros. Hola, ¿qué tal? Hola, Gira. Te citamos. Yo he estudiado Rusia mi entera vida, primero la Unión Soviética, después bajo la década de los 90 y estando viendo a Vladimir Putin muy cercanamente durante 25 años, tuve el privilegio de haber visitado Rusia durante los últimos días. Bueno, fue el gobierno ahí, la última ya no pude atender porque el gobierno estadounidense me lo prohibió. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque tenía muchos informes dentro de esto para hablar con los rusos oficiales, militares oficiales y etcétera. Y yo voy a decir esto, Rusia no está blofeando. Rusia entiende la guerra más que nadie en Occidente lo hace. Ellos entienden el sacrificio que es necesario para sustentar una nación en tiempos de crisis existencial. Y los rusos no están voluntariosos a permitir que la OTAN, Estados Unidos o los proxies que pongan a su Estado en riesgo, a la nación rusa en riesgo, y utilizando y permitiendo a los ucranianos que puedan utilizar estas armas de largo alcance proveídas por la OTAN. Es una situación, no es de extender las capacidades de Ucrania, sino esto da a la OTAN un golpe preventivo de capacidad. Esto es lo que la gente no está entendiendo, porque si la OTAN utiliza armas ucranianas para torcerse a estas armas estratégicas dentro de Rusia, esto seguiría después con un golpe de naturaleza convencional de parte de la OTAN para decapitar el liderazgo ruso. Y esto siguiendo con una ola de estas armas de bajo alcance nuclear, donde nuestro arsenal nuclear estadounidense, no sé cómo la gente puede entender que un comandante que habla ante el Congreso donde diga prefiero un ataque preventivo nuclear. Escucha lo que estoy diciendo, yo prefiero un ataque preventivo nuclear. Eso es lo que está pasando y hace la guerra. Y ahora Rusia escuchando todo eso y tú viendo a la OTAN y a Estados Unidos dándoles las capacidades para lanzar la primera ola de ataques preventivos bajo la guía es que solamente es Ucrania, paralizando a los rusos para que la segunda ola, la ola de la OTAN, venga y decapite a todo seguido de un ataque nuclear preventivo y los rusos digan, ¿qué vamos a hacer acerca de esto? Y lo que van a hacer es
tenemos que dibujar una línea y la línea ya ha sido dibujada. No están blofeando. Esto es una naturaleza existencial. Estamos en una elección que se viene en Estados Unidos y se está convirtiendo en una de las situaciones más importantes de nuestra historia. No por la economía, no por el tema de algo de lo que todo el mundo está hablando, sino porque si nosotros llegamos a esta elección y porque sabes que hay una buena posibilidad de que no lo hagamos, puede ser que la semana siguiente nos vayamos, ¿no? Puede ser mañana, donde ya las decisiones hayan sido tomadas, pero si llegamos a la elección, la persona que llegue ahí será literalmente la que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial con un ataque nuclear o va a resolver este problema. Y en este momento solo un candidato es el que está inyectando toda esta amenaza de la guerra nuclear en el debate político, y eso por supuesto es Donald Trump. Hay un sinfín de personas que están diciendo que no, pero si tú no quieres votar por él, por lo menos ya explota el hecho de que debemos de insertar algo en el debate y haz que tu candidato sea responsable. Tenemos que inyectar esta discusión acerca del peligro de una guerra nuclear dentro del debate político estadounidense en esta elección, y esto se puede volver ya un problema existencial para la elección, y nada más va a importar porque si hay una guerra nuclear y el mundo se muere, pues no hay otros problemas. Así que no podemos resolver estos problemas de aborto, migración y otras cosas más si no hay ningún país y si no hay mundo. Tenemos que frenar ya esta guerra nuclear. Casi nos fuimos de este mundo la semana pasada, y es lo que quiero hacer con esto. Si esta guerra se han hecho por el gobierno ruso, sus oficiales, a 2 embajadores, Biden se hubiera firmado eso en los documentos de Keir Starmer. Los misiles Storm Shadow hubiesen sido lanzados contra los objetivos dentro de Rusia y Rusia hubiera respondido, empezando el ciclo de la escalada que llega al conflicto nuclear. Tenemos que inyectar sanidad en este discurso político. Tenemos que poner presión en Jill Stein para responder a todo esto que ha estado escrito por Donald Trump Jr. y RFK Jr. para Times Magazine, donde por primera vez en la campaña era la necesidad de que terminara la guerra de Ucrania y evitar la guerra nuclear, porque ellos, sabes, están ligados. Necesitamos a Jill Stein, necesitamos que Kamala Harris también venga, necesitamos que esto sea un problema político, y cuando se convierta ya en un problema político va a haber presión a la administración Biden para no precipitarse a ese conflicto. Y el 28 de septiembre voy a tener un rally en Nueva York, a lo que yo llamo la Operación Down, ¿no? Para que le diga al público estadounidense que quiere salvar la democracia, Estados Unidos, al mundo, pues haz que tu voto cuente en noviembre. Y lo que necesitas hacer es justamente eso, hacer que tu voto cuente. No tires tu voto, sino haz que el candidato se lo gane. Y el problema que debes de enfatizar es que se lo ganen. ¿Y cuál es su estrategia para prevenir una guerra nuclear? ¿Cuál es su estrategia para traer la paz con Rusia? ¿Cuál es su estrategia para promulgar el desarme? Tenemos que reintroducir el desarme dentro del diálogo entre Estados Unidos y Rusia, y en este momento solamente un lado ha puesto algo. Necesitamos que todos lo hagan. Necesitamos que esto se vuelva ya un problema de discusión nacional y debate nacional, y solo entonces vamos a poder ya, ¿no?, evadir esa. Gracias, Scott. Incluí un link occupypeace.com del rally de la libertad que va a estar en Kingston. Chequen eso. Miren aquí. Lloyd Austin, septiembre 6, secretario de la Defensa, estaba en Alemania, en Ramstein, por la iteración 54 del contacto del grupo con Ucrania. Es para Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN para que se reunieran con los ucranianos y discutir las prioridades militares ucranianas y qué se necesitaba para la infusión de más dinero y armas. Y Zelensky atendió a esto y en una voz muy forzada para que Estados Unidos ya firmara y que le diera permiso a Lloyd Austin
de que este es el lugar en donde Gran Bretaña y Estados Unidos iban a firmar. Pero como lo dijiste, Denise, el Pentágono entiende la guerra. Y sabes, sé que no nos gusta el complejo industrial militar y literalmente estar gastando otro billón de dólares, pero los profesionales del Pentágono entienden la guerra y entienden las realidades de la guerra y entienden dónde los rusos vienen. Así que Lloyd Austin no estaba dispuesto a firmar nada de eso. Y él dijo, no hay ningún arma que pueda resolver esto, tiene que ser negociado. Y eso no fue algo agradable para Zelensky, porque agarró su teléfono, llamó a Tony Blinken, a los británicos, y Tony Blinken, que es la contraparte, Mr. Lamy, creo que es su nombre, la contraparte de él, voló, tomó un tren de Kiev, donde se reunió con Zelensky, y una vez más, Blinken iba a hacer el gran anuncio. Y el Pentágono, una vez más, intervino y dijo, no, esto no, hay consecuencias a esto. Así que Keir Starmer, el británico primer ministro, comenzaba esta campaña de relaciones públicas en donde primero, creo que los generales informantes decían, los rusos están bromeando, los rusos, no te espantes, están nada más alardeando, ¿no? Y Starmer voló a la Casa Blanca, donde se le decía por parte del Consejo de Seguridad Nacional, donde Biden estaba de acuerdo. Eso es todo un bluff, ¿no? Así que el punto más grande aquí es que no estamos fuera de los bosques, porque tenemos al Pentágono y a la gente de la guerra diciendo, va a haber consecuencias muy profundas, y al darle la luz verde para utilizar esto, y el Departamento de Estado eligió, ¿sabes?, saltarse al Pentágono. Fue frenado. Gobierno casi tiene éxito en esto, y no fue el Pentágono esta vez, sino que esta vez fueron los rusos los que se pararon. ¿Qué pasó? Cuando en estas discusiones ellos dijeron, los rusos solo están bromeando, los tipos del Pentágono están muy espantados, muy nerviosos, los rusos no van a utilizar armas nucleares. Lo vemos todos los tiempos, en todas partes, los rusos no van a utilizar armas nucleares. Bueno, ve lo que dijo Anatoly Antonov, que una guerra nuclear nunca se puede pelear, pero es la doctrina nuclear rusa, y esa es bastante específica acerca de qué es lo que desencadenaría una respuesta nuclear, y una de ellas es un golpe convencional por la OTAN que represente una cuestión existencial para Rusia. Y una vez más, este escenario donde Ucrania fue utilizado como proxy para iniciar esta calidad de eventos, donde ellos tienen preocupaciones. Todo el mundo es familiar con Ray McGovern, un brillante ex miembro de la CIA. Él ha dicho bastante tiempo esto, que los rusos, su línea roja, fue incluso antes de que la operación militar especial empezara en diciembre, donde no puedes poner misiles en Ucrania. No lo vamos a hacer porque la estrategia de Estados Unidos y la OTAN siempre ha sido poner estos misiles cerca de las fronteras con Rusia, y están tratando de sacar toda esta onda de secuencia de eventos para lanzar un ataque preventivo, porque el comando de Estados Unidos dijo que el curso de acción de Rusia sería utilizando un ataque nuclear preventivo. Y sabes, esto no es una broma. Los rusos lo notaron. Este es el peligro que nos estamos enfrentando. Rusia siempre ha dicho que esto es una línea roja, y alguien en el Pentágono respeta esto, pero lo que tienen que hacer es amplificarlo, y ahora viene a los problemas más fundamentales. El FBI el 7 de agosto golpearon mi puerta y bueno, llegaron y me quitaron todos los electrónicos. En este estudio que yo llamo mi lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque están haciendo el caso de que yo soy un agente del gobierno ruso, no un tema de agente espía, porque yo no puedo espiar a nadie, sino que un agente de desinformación, alguien que está tratando de minar la elección al esparcir y propagar toda la desinformación rusa.
Y yo lo que creo es que el FBI quizás está viendo esta o indirectamente porque han estado en mi casa y asumen que están monitoreando todo lo que yo digo y ellos dijeron, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estás haciendo la desinformación y la propaganda rusa. Y esto es algo en su cara, porque si tratas de oponerte a estas políticas acá, si eres un ciudadano estadounidense, yo no sé qué es lo que crean ellos, de que ser un patriota, el tratar de romper las elecciones. El hecho de que elija un candidato u otro es disruptivo porque, sabes, apoyo esto sobre esto otro. Y donde estamos en una situación en donde el sistema de corte y el Departamento de Justicia ha promulgado una definición oficial de lo que se le llama la desinformación, donde no se trata de hechos, sino es aquella que se desvía de la narrativa oficial. Y así que ahora tenemos a gente como Hillary Clinton que está queriendo criminalizar a la gente que se está involucrando en temas de desinformación y significa el hecho de que si podemos hablar y desafiamos a la política oficial, de alguna manera nos pone contra estos poderes. Así que estamos peleando dos frentes de guerra. Una donde tenemos que explicar a la audiencia estadounidense la importancia de todas estas políticas y tenemos que luchar contra un gobierno que dice que ese mismo hecho de explicarlo es un crimen. Y esto es muy difícil. No podemos rendirnos. Es un problema existencial de nuestros tiempos. Hubo un momento en donde en el 75 estuvimos en Bunker Hill. Lo que querían era que empezase aquí, que empiece aquí. ¿Sabes? Tengo que recordarle a la audiencia que la Constitución es una donde dice we the people, nosotros la gente. Es lo único que cuenta. El gobierno no. El gobierno está hecho por nosotros. Se supone que debe de ser responsable para hacia nosotros. El mecanismo utilizado por el gobierno donde responda a la Constitución de Estados Unidos. Y la primera enmienda es el mecanismo más empoderador que significa la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y si nosotros permitimos que el Departamento de Justicia, el FBI o la administración Biden que definan lo que es la libertad de prensa o la libertad de expresión, entonces creo que merecemos el destino que vamos a obtener. Y en este caso, el destino será la inevitabilidad de una guerra nuclear, porque esa administración Biden, sin ningún cheque ni balance, puede destruirnos y llevarnos a ese camino. Tenemos que pelear esa política y por la defensa de nuestros derechos y en la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa es de naturaleza existencial. No podemos rendirnos en esto. Tenemos que seguir levantando y peleando. No sé cuánta gente ha sido intimidada, yo mismo incluido, con nuevas leyes que están pasando, ¿no? Las nuevas sanciones que quieren poner el Departamento del Tesoro, respaldadas por muchas otras estadounidenses. Hay una cosa aquí que están sancionando una gran cantidad de medios rusos y los han nombrado como foreign legiones extranjeras, y hay un tema específico por qué le hacen eso. Pero una vez dicho esto, cualquiera que se involucra con estas misiones de sanciones y provea un bien, servicio, algo de valor, está rompiendo la ley. Mi abogado, otros abogados han visto esto y dicen, en una entrevista con una de estas instituciones sancionadas, entra dentro de la definición de este bien y servicio, porque estás dándole valor a esta entidad sancionada, ¿no? Esto que le pasó a esta chica de Geopolitics, me parece que fue una entrevista que tuvo hace unos días, y creo que había un comandante o alguien de Rusia, ¿no? Posiblemente haya sido por eso. Y ellos literalmente
Están rompiendo la ley, literalmente violando la Constitución. Y todo código, no sé cuál, 21, hace un crimen por cualquier persona que conspire con una o más personas para violar los derechos de la Constitución de un estadounidense, para tomar acciones de hacer esto. Y el Departamento de Justicia literalmente está violando esta ley estadounidense, porque cuando me sancionan, toman acciones es para intimidar y dar miedo, para impedir los derechos constitucionales de un estadounidense. ¿Y cuál es la amenaza de impresión? ¿Y cuál es esto cuando tienes al FBI golpeando tu puerta? O la amenaza de que te lleven a la bancarrota por llevarte a un proceso, ¿no? Que puede tomar meses o años. Eso es intimidación. Y este gobierno lo está violando a sus propias leyes. Yo te voy a decir esto. No quiero predecir el futuro. Soy un hombre de medios limitados financieros. No, nada más soy una persona. No voy a permitir que se salgan con la suya. Que si quieren guerra, que empiece ahora y aquí. Porque estamos en guerra. Es una guerra legal. Es una lucha constitucional. Y estamos contra enemigos domésticos aquí en este país. Y yo juré que iba a defender toda la Constitución de Estados Unidos. Y estos son enemigos domésticos que el Departamento de Justicia, estos de la administración Biden misma, ellos han tenido la Constitución. Están haciendo la guerra contra el público estadounidense. No, y ojo, no estoy hablando de violencia, no me malinterpreten. Yo jamás apoyo la violencia. Lo que estoy apoyando es que la ley se cumpla, la defensa de la Constitución. El gobierno estadounidense nos ha dado un mecanismo para poder pelear. Tenemos un sistema de cortes. Es tiempo de que el gobierno ya esté aquí. No necesitamos sentarnos aquí y esperar a que vengan. Tenemos que salir por ellos, por haber saltado a la Constitución. Así que cualquiera que se sienta amenazado por ese gobierno, intimidado por estas sanciones, en una manera de que te limitan en tu libertad de expresión, tu habilidad de hablar con quien tú quieras, limitan la habilidad de tu involucramiento, de ejercer tu libertad de prensa, creo que deberías de considerar hacer llamadas con la gente y encontrar la manera de hacer que la gente sea el arma contra la tiranía de esa administración y esas agencias que tratan de imponer contra nosotros. Gracias, Scott, ¿no?